Yo les he convocado con un cartelito que decía una solución al misterio, como diciendo, traigo la solución, que es una pretensión bastante arriesgada. Pero hay que ir al grano. El grano es, ¿vieron las niñas de Garabandal a la Virgen o fue todo un engaño? Eso es un poco cuando pensamos en... Bien, pues si vienen esperando respuesta a esta pregunta, yo no les voy a decepcionar, ¿vale? Pero tampoco se les voy a dar la respuesta. O sea, como ha indicado Luis, me parece que he escrito suficiente aquí para personas mayores de edad como para que sean ellas capaces de desentrañar de darse respuesta a ese punto, ¿no? Es decir, pero yo no voy a presionarles en un sentido o en el otro. Yo creo que aquí están las cosas suficientemente documentadas. Es decir, yo no pienso que la postura ideal sea la neutralidad, porque no se puede pretender una neutralidad absoluta. Pero sí, lo que me parece claro es que no sé si decir la gracia, o por lo menos la decisión de creer en una cosa así como unas supuestas apariciones, es algo muy delicado y muy personal en lo que realmente no se debe pretender influir, ¿no? Vamos a influir, más allá de contando los hechos, ¿vale? Entonces, yo estoy convencido que el resultado es adecuado y suficiente para que cada uno saque sus conclusiones. Pero sí que, por tanto, cuando digo que traigo una solución, no me refiero exactamente a eso, a la respuesta sobre si las apariciones son verdaderas o falsas, si las niñas vieron a la Virgen o no, es otra cosa. No obstante, antes de referirme a esa otra cosa, sí quiero matizar una cuestión lingüística, que es decir, estamos en un terreno minado en el cual cualquier cosa que digas, teniendo en cuenta que ya hay personas que saben del asunto, que pueden haber tomado su posición, como hemos dicho, su decisión al respecto, es, como digo, muy difícil la neutralidad lingüística. Yo puedo tener el deseo, que lo tengo y lo tenía y lo he tenido siempre, de escribir un libro que puedan leer tanto los que creen como los que no creen, como los indiferentes. Eso desde el principio. Pero eso no quiere decir que el lenguaje no te juegue pasadas. Es decir, para empezar, o mejor dicho, para terminar, después de hacer el libro dices, hay que encontrarle un título. Entonces, ¿cómo lo titulo? ¿No? Pues es muy difícil encontrar un título que no resulte, para alguno le resulte ofensivo. Pero quiero decir con esto que en fin, que se entiende que la pretensión de encontrar la verdad está ahí, aunque luego, si yo estoy relatando sucesos que día tras día hay unas niñas que supuestamente tienen apariciones, digamos que sentado ese presupuesto, que ya el que me ha leído las primeras 20 veces ya sabe que estoy hablando de supuestas apariciones, que yo no estoy dando por supuesto ni que sí ni que no, pero claro, cuando ya estamos por las 800 veces que aparece, pues ya me puedo permitir diciendo el día 15 Conchita tuvo aparición de la Virgen. Bueno, ya se entiende que no puedo decir tuvo supuestamente aparición de un supuesto personaje que parecía ser la Virgen. Me explico, ¿no? Que yo no quiero decir que el hecho de que diga a veces fulanita y menganita tuvieron aparición este día, al día siguiente fueron la otra, porque son demasiados sucesos. Esto no es Fátima, no son 6 apariciones una al mes, son cientos de supuestas apariciones, ¿vale? Bien, pero dicho esto, efectivamente es importante esa honradez intelectual de no tomar por tonto al que te va a leer, o no dar, no engañar, y también cierta madurez cristiana, es decir, saber tener un objetivo más allá del tener yo la razón, del ser más guapo que los demás. Yo esto lo voy a resumir con unas palabras que le dijo un jesuita que se llamaba el padre Rodrigo, a esta comisión que ha citado Luis, a principios de septiembre del año 61, es decir, cuando todavía no hacía más que un mes, bueno, sí, un par de meses del comienzo de estos fenómenos, ¿no? Le fueron a visitar estos comisionados, estas personas, y él se dio cuenta que estas personas ya tenían el juicio hecho, que lo único que iban a su casa era para lograr una adhesión más, uno más que se apunte al carro de negar las apariciones, y entonces, pero que ellos no tenían nada, y entonces él intentó un poco que rectificaran. Por lo menos él lo que dice es lo siguiente, ¿no? Les dijo lo siguiente: ante sucesos como los de Garabandal surgen enseguida dos posiciones muy definidas. Una, la de la gente devota y sin complicaciones, que pronto se emociona y fácilmente los cree de Dios. Otra, la de los sacerdotes y otras personas más o menos intelectuales, que en principio siempre desconfían y fácilmente tienden a negar o a encogerse de hombros.
como si eso fuera lo más inteligente. Pero hay una tercera posición, que es indudablemente la más acertada, y la única admisible cuando, como en su caso, se tiene una grave responsabilidad sobre el asunto. Y esta posición es la de acercarse seriamente a los hechos, estudiarlos con toda imparcialidad, sin precipitaciones y sin prevenciones, buscando la verdad, que es buscar a Dios por encima de todo. Esta última frase me parece que es interesante. ¿Tú qué estás buscando? Pues si tú vas de parte de Dios, no puedes tener... Vale, bien. Pero en fin, dicho esto, la pregunta que sí puedo responder, y es lo que pretendo, es la siguiente. ¿Es interesante, es incluso verdadero el mensaje de Garabandal? ¿Se puede hablar, se puede difundir, se puede aprobar, por lo menos respetar el mensaje de Garabandal al margen de que se crea o no se crea que aquellos fenómenos fueron sobrenaturales, que allí se apareció la Virgen o no? Bien, pues esta la respuesta es sí, y esta respuesta sí la puedo dar con contundencia. Sí se puede, ¿no? Esto resulta un poco extraño, porque lo normal es que aprobemos un mensaje en función del emisor. Es decir, yo acepto que esto puede ser verdad en función de quién lo dice. Que claro, si me lo dice Dios, pues ya está, lo apruebo, ¿no? Lo creo. Pero si no, no tengo por qué, ¿no? En principio, ¿no? Esa sería la interpretación más normal. Si yo no puedo aceptar este mensaje si tengo dudas de su procedencia. Me puedes estar engañando, ¿no? Bien, pues lo curioso es que ambos bandos, pues si podemos hablar de bandos, que eso también es una exageración, es decir, los bandos de los que aceptan y de los que se oponen, pero bueno, por necesidades del guión, siempre también hay un bando que es el más numeroso, que es el de los indiferentes, ¿no? O incluso el de los reacios a cualquier cosa que suena sobrenatural. Pero estamos hablando teóricamente de personas, de los católicos, y dentro de esos católicos se producen estos dos bandos, ¿no? Entonces, a mí desde un principio lo que veía claro es que esto no es normal. No es normal que los católicos estén enfrentados, ¿vale? Cuando Cristo dice, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, no vengo a provocarla. La guerra se produce porque hay gente que rechaza a Cristo, ¿vale? Pero supuestamente dentro de los que no rechazan a Cristo no debería de haber, por lo menos, disensiones irresolubles, ¿no? Y sin embargo es algo que llama la atención respecto a Garabandal, es que sí que hay gente que lo rechaza. Y el problema es que esta gente se rechaza entre sí, ¿no? Como ya lo ha dicho un poco antes Luis, claro, tiene que haber un modo de hablar, no puede ser que no podamos hablar de eso. Bien. Entonces, en mi opinión es falsa tanto la postura de los que dicen hay que aprobar y reconocer y difundir el mensaje de Garabandal porque ha sido traído de la mano de la Virgen. Entonces, en definitiva, lo que estoy pidiendo es que se reconozca que es la Virgen que lo ha traído, ¿vale? Pero es que resulta que supuestamente el otro bando, cuando dice hay que rechazar el mensaje porque tengo pruebas o sospechas de que no es la Virgen la que lo ha traído, está haciendo lo mismo, está supeditando, es decir, se está negando a examinar el mensaje en sí mismo. No sé si me entiendo. Es decir, se está negando, es un voluntarismo en ambas partes, en ambos casos estamos exigiendo unas pruebas que a lo mejor no son necesarias. Entonces, ¿por qué digo que son erróneos? Porque si tú crees, suponiendo que creyeras o que prestes atención, a esas supuestas apariciones, el mensaje, esas supuestas apariciones no han dicho tienes que conseguir que reconozcan que yo soy la Virgen María y he venido aquí a hablarles. No, eso no, en ningún momento apareció ese mensaje. El mensaje que sonó en Garabandal era tenéis que vivir esto que os digo, tenéis que vivir este mensaje y transmitirlo a otras personas. O sea, no estaba condicionado a que se reconocieran las apariciones como tales, ¿vale? Bien. Y en el otro lado también es absurdo decir, yo niego este mensaje porque no me fío de la persona. A ver, porque esta persona en un momento dado ha tenido un comportamiento, vamos a decir directamente, engañoso, o ha mentido, o se ha desdicho de algo que había dicho. Ha rectificado algo que ha dicho. Bueno, el que una persona cambie de opinión en parte o en todo, en principio no tiene por qué aceptar al mensaje, ¿no? Bien. Vale. Es decir, las negaciones, porque lo que vamos es que ha habido unas negaciones, ¿no? Digamos, el hecho
podríamos decir, trascendental, que se conoce menos, es el de las negaciones. Las 4 niñas, en algún momento dado, dijeron que era falso que habían visto a la Virgen. Entonces, la pregunta es, ¿eso hace falsas las apariciones? El hecho de que las chicas se retracten. Hay gente muy sencilla del pueblo que dice, lo que pasó, pasó. Como diciendo, que la niña luego diga que no pasó, eso no quiere decir que no pasó, ¿vale? Es decir, no es tan fácil decir que por el hecho de que una persona pierda mi confianza, todo lo que esa persona haya hecho pase a estar descalificado, ¿no? Bien. Pero la pregunta entonces es, ¿existe una solución aceptable para todos? ¿Podemos llegar a una aceptación de algo, parte de ese mensaje? Pues a mi entender sí. Y por así decirlo, si yo empecé esta investigación por fe, diciendo, esto no puede ser, entre católicos no puede ser que esto sea lo normal, que estén de esta manera, pues también al final la respuesta, pues también me ha dado fe en la Iglesia, porque resulta que quien ha hallado la respuesta es la Iglesia. Es la Iglesia la que ha dicho sí se puede y sí se debe conocer, transmitir, respetar este mensaje, ¿vale? Pero lo ha dicho de una manera tan enrevesada que hay que tener esa honradez que decía al principio para verlo. Yo me he esforzado por ponerlo, y ahora voy un poco a ponerlo en claro, porque si uno se quiere aferrar a determinadas apariencias, uno se puede perder en el laberinto, ¿no? Entonces voy a dar un poco esas claves de, básicamente, que es la afirmación de que los mensajes, si se quiere, plural, o si se quiere el mensaje de Garabandal, en los mensajes de Garabandal no hay nada contrario a la tradición de la Iglesia. Esto en palabras del obispo Beitia en el año 65. Dice lo siguiente: no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado en esta ocasión, como dirigidas a los fieles cristianos, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora, en formas tradicionalmente laudables, y al santo temor de Dios, ofendido por nuestros pecados. Repiten simplemente la doctrina corriente de la Iglesia en esta materia. Admitimos la buena fe y el fervor religioso de las personas que acuden a San Sebastián de Garabandal y merecen el más profundo respeto. Esto, si uno no sabe quién es el que ha escrito esto en el año 65, le puede parecer, bueno, pues un obispo que ha dicho algo. Pero es que este obispo, esta es la 4ª nota episcopal, el 4º juicio de la Iglesia sobre Garabandal. Dicho esto, esta alabanza del mensaje va unida a un juicio neutro sobre las apariciones. El juicio sobre las apariciones que no consta, es decir, neutralidad, no tenemos elementos de juicio acerca de las apariciones, pero el mensaje es bueno, ¿vale? Eso dice el obispo. Pero es que este mismo obispo, en el año 62, es decir, sobre la Garabandal había habido, el primer obispo, Doroteo Fernández, dio 2 notas neutrales, 2 notas de no consta, que significa en términos eclesiásticos que no hay juicio. Es decir, hemos mirado el asunto y seguiremos mirando porque no vemos claro si esto es algo sobrenatural o no lo es. No hay nada definitivo. Esas son las 2 notas del año 61 de Doroteo Fernández, ¿vale? El obispo Beitia viene en el año 62 y hace una nota, la 3ª nota, por tanto, la nota del año 62, es una nota que podemos decir directamente condenatoria, porque es una nota sobre los hechos, sobre las apariciones, que niega el carácter sobrenatural de las apariciones, en estos términos. Refiriéndose a la comisión, dice: se ratifica la citada comisión en sus anteriores manifestaciones, juzgando que tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad y tienen una explicación de carácter natural. Esto es una condena. Está rechazando la sobrenaturalidad y dice que hay una explicación natural. No dice qué explicación natural, ¿vale? Pero dice que hay una explicación natural. Y esto es en el año 62, cuando todavía no hay negaciones. Las niñas en ese momento siguen diciendo que han visto a la Virgen. No ha habido en ese aspecto ninguna modificación en cuanto a los actores. Pero digo, ¿qué ha pasado para que este mismo obispo, 3 años después, suspenda ese juicio negativo sobre las apariciones? Dice, sobre las apariciones no sabemos, pero sobre el mensaje es bueno. Bueno, pues aquí, bueno, esta es la solución que yo digo.
solución tanto más llamativa cuanto que, ya digo, que previamente este obispo ha hecho un juicio negativo, ¿vale? Por lo tanto, suspende el juicio negativo y hace un juicio positivo. Sobre el mensaje, pero no sobre las apariciones. Entonces digo, ¿por qué esto no se conoce? ¿O por qué no? Pues porque después viene otro obispo, ¿vale? El obispo Puchol, ante el cual las niñas niegan haber visto a la Virgen, por un procedimiento que podemos decir directamente que es inválido, porque no se respetó la autoridad de los padres de estas niñas, que eran menores de edad, o sea, se convocó, se sometió a un tercer grado, podríamos decir, no está en eso, pero bueno, en cualquier caso se entrevistó a unas niñas sin permiso de sus padres, por lo menos a una de ellas, y a las otras también, a las otras dos. Es decir, se hicieron cosas que no se pueden hacer, que eso nadie las aceptaría como válidas en un juicio. Tampoco se siguieron las normas canónicas que se deben seguir. No solamente, no basta con entrevistar a las niñas, además hay que hacer una investigación. Pero bueno, el hecho claro es que hay unas negaciones, hay una novedad, que es que las niñas en un momento dado niegan parte de lo que han visto, pero no todo, nunca lo niegan todo. Y sin embargo este obispo, directamente puedo decir, eso yo creo que no es un juicio exagerado sobre eso, se precipita y hace un juicio negativo, un segundo juicio negativo, pero que ahora se basa no en lo que dice la comisión, sino supuestamente en lo que ha visto la niña. Y dice lo siguiente, en el año 67. De las declaraciones de las interesadas resulta, 1, que no ha existido ninguna aparición, ni de la Santísima Virgen, ni del Arcángel San Miguel, ni de ningún otro personaje celestial. 2, que no ha habido ningún mensaje. 3, que todos los hechos acaecidos en dicha localidad tienen explicación natural. Una vez más, no se dice cuál es la explicación. Si tú has tenido unos hechos que la gente considera extraordinarios, sobrenaturales o por lo menos inexplicables, si tú vas a negar que no son inexplicables, tienes que dar la explicación. Y más si lo afirmas, dicen, tienen una explicación natural. Pero lógico es decir, ¿y cuál es esa explicación? Eso nunca se dice. Porque en el fondo la única explicación es la primera frase de las declaraciones de las interesadas resulta. Es decir, como las niñas han dicho que no había apariciones, no ha habido apariciones. Como las niñas han dicho que no hemos recibido ningún mensaje, no ha habido ningún mensaje. Como las niñas han dicho que los hechos son naturales, porque las niñas decían, nos lo hemos inventado, pues entonces se lo han inventado todo. Bueno, claro, eso lógicamente hay que... bueno, para alguna persona puede ser suficiente explicación, pero ¿y si mañana las niñas dicen lo contrario? ¿Con qué nos quedamos? Y luego sobre todo está, digamos, los testimonios, de que las cosas que las niñas hacían las vio mucha gente. A las niñas mucha gente las vio volar. A las niñas mucha gente las vio hacer cosas muy extrañas, inexplicables. Entonces el decir simplemente que las niñas dicen que no lo hicimos y que todo fue que nos entrenamos para hacerlo, y bueno, vale, te entrenaste para hacerlo, pero ahora házmelo, ahora que te vea yo y vuelve a hacerlo ahora. Es decir, vuelve a subir el monte, que te persiguen los niños del pueblo corriendo, los niños de 18 años, los chicos, los fortones, te persiguen corriendo y no llegan, y llegan arriba del monte con la lengua afuera y exhalando y resulta que a ti te toman el pulso y tienes el pulso normal. Explícame eso, ¿no? Es decir, eso como otros muchos miles de cosas. Es decir, la explicación de Puchol no es suficiente. Entonces, conscientes de ello, pues claro, la Iglesia después ha intentado sacar la pata que metió este obispo, con perdón, pero es así. Y efectivamente la ha sacado, pero con tal sigilo que nadie ha visto cómo sacaban la pata, ¿vale? De hecho, siempre, todas las notas han repetido, como siempre se ha dicho, y nunca se ha dicho, o sea, todos han mentido, según esto, incluso hasta Ratzinger, desgraciadamente, porque es un señor muy santo y muy bueno, o miente o le han engañado cuando dice, una vez más, tal y como siempre has dicho, tal. No, aquí ha habido unos bandazos tan espectaculares que lo que es increíble es que puedan decir, como siempre ha dicho la diócesis de Santander, la diócesis de Santander una vez ha dicho una cosa y otra vez la contraria, y sin embargo se quedan tan tranquilos diciendo, ojo, no estoy criticando a nadie, simplemente estoy resumiendo una realidad, pero como digo, a mí esa realidad me devuelve la fe. Vamos, yo nunca he perdido la fe, pero si la hubiera perdido al ver dado estos bandazos, la recuperaría al decir, resulta maravilloso que la Iglesia, incluso diciendo una mentira que es la de que una vez más repetimos lo que siempre hemos dicho, acabe diciendo la verdad o acabe rectificando un error sin tener, digamos, la valentía, si quieres, de decir este tipo metió la pata, pero la sacamos, ¿no? Entonces digo, vuelvo a la última postura. Hay un obispo que se llama Juan Antonio del Val, que fue miembro de la primera comisión y por tanto consciente de las chapuzas terribles que habían hecho, porque aquella comisión ni siquiera fue promulgada oficialmente, no está en ningún sitio escrito los nombres, ni se conoce
nada, ¿no? O sea, todo fue no sé si una partida de mus, como ha dicho Luis, pero desde luego todo muy irregular, ¿vale? Bien, entonces al final este obispo dice, aquí hay que montar una comisión como Dios manda, según unos porque quería aprobar las apariciones, como digo, con esta visión torcida de que como si lo importante fuera aprobar las apariciones. No, que yo estaba el otro día en Balbasto y hemos ido al santuario de Nuestra Señora del Puello y ahí hay un monolito que dice que se apareció la Virgen en el año 1101, pero la Iglesia nunca ha aprobado esas apariciones, pero es que tampoco hace falta, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene unos ritmos y la vida tiene otros, ¿vale? Pero en fin, a lo que voy. No sabemos si Roma, no sabemos si Juan Antonio del Val, pero el caso es que se monta una comisión, pero que es una comisión pontificia. Esto muchas veces se ha presentado como una comisión más del Obispado de Santander. Y yo he entrevistado a uno de los miembros de esa comisión, que actualmente es el vicario judicial de Santander, cuyas declaraciones aparecen aquí al final. Y él dice, nosotros estamos sometidos a secreto pontificio, o sea, aquello ya se hizo, y era Roma la que... Nosotros teníamos que hacer una sentencia que no era una sentencia. Aquí dice, de hecho, Ratzinger, como prefecto de la Congregación de la Fe, de la Doctrina de la Fe, lo llama el parecer expresado por la comisión. Por lo tanto, la comisión no hace más que expresar un parecer, no está juzgando. Por tanto, esa comisión está realmente dando una opinión para que Roma... ¿vale? Eso es... Bien, el caso es que en el año 80, nada más llegar en el año 77, como obispo, Juan Antonio del Val va a Garabandal y dice, quiero montar una comisión. Pero después se echa para atrás. La tarea es tan inmensa que no se atreve. Porque de hecho les promete a los que vendrán aquí investigadores a entrevistaros y para que contéis las experiencias. No fue nadie. Entonces al final se hizo una comisión que es válida porque eran personas que habían jurado, decir la verdad, que habían jurado investigar, o sea, por lo menos se hace con seriedad, ¿no? Pero esas personas nunca investigaron en el campo, nunca fueron a Garabandal. Pero eso sí, sí que les dieron toda la documentación que se había acumulado, todas las casetes que se habían grabado, todos los libros, todos los escritos, o sea, no es despreciable para nada la labor de esa comisión, o por lo menos el material que tuvieron a disposición. Y esa comisión hace un dictamen de no consta, es decir, rectifica, lo mismo que Beatty había rectificado su condena, por así decirlo, su negativa de que fuera algo sobrenatural entre el año 62 y el año 65, dice no consta, no sabemos sobre los hechos, pero el mensaje está bien. Esta comisión vuelve a decir no consta, en esos términos. Bueno, en esos términos escribe Ratzinger en el año 92, recordando, porque es que el problema es esto, que el obispo de Santander recoge el no consta de la comisión y lo envía a Roma, diciendo, ¿qué tal si vosotros lo publicáis? Que yo no me atrevo. Y Roma le responde Ratzinger en el año 92 diciendo, publicadlo vosotros. Y no se ha publicado hasta ahora, ¿vale? Por eso digo que la Iglesia, algunos eclesiásticos, con todo el respeto del mundo, se puede decir, sin duda alguna, no sé si se puede decir que ha metido la pata, pero que lo que han dicho ha sido rectificado. El problema es que esa rectificación ha pasado bastante inadvertida o desapercibida, sería como se quiera decir, pero nadie se ha enterado. Vale, entonces dice, voy a la carta de Ratzinger, que está fechada el 28 de noviembre del 92. La Congregación para la Doctrina de la Fe, después de haber examinado atentamente la citada documentación, no considera oportuno intervenir directamente, sustrayendo de la jurisdicción ordinaria de vuestra excelencia un asunto que le compete por derecho. Por lo tanto, este dicasterio le sugiere que si lo estima necesario, publique usted una declaración en la cual reafirme que no consta la sobrenaturalidad de las referidas apariciones, haciendo propias así las unánimes posiciones de los precedentes ordinarios de esa diócesis. O le engañaron o miente. Yo creo que le engañaron. Es imposible que una persona que ha leído una detrás de otra estas 5 declaraciones, bueno, las 2 de Fernández no las he leído porque son de no consta y no dicen nada, pero que una persona que ha visto lo que ha hecho Beitia, que es sí, que ha dicho no, y luego no sé, y respecto al mensaje sí, y que luego dice Puchol que no a todo, cuando viene a decir que no consta, diga que es haciendo propias así las unánimes posiciones de los precedentes ordinarios. O sea, esto es totalmente falso, pero por eso digo que
bueno, que a uno le devuelve la fe, a uno le puede hacer perder la fe esto. Es decir, vaya hombre, está aquí el señor prefecto y posteriormente Papa mintiendo. Que no está mintiendo, se está equivocando. Pero chico, el único infalible es el Papa y cuando dice una verdad de fe, pero esto no es una verdad de fe, es un dictamen sobre unos hechos, ¿no? Bien, vuelvo al asunto. De los ordinarios de abril, y en particular el parecer expresado el 26 de abril del 91 por la comisión presidida por su excelencia Monseñor del Val Gallo. Bien, aquí está entonces cuando quienes se aferran a que la Iglesia debe aprobar las apariciones y piensa, además lo duro del asunto es que esto no le interesa tampoco a los partidarios de Garabandal, porque ellos lo que quieren es que se aprueben las apariciones. Y además como no quieren contar que las apariciones fueron rechazadas porque las niñas negaron, y es duro dar una explicación a eso, aunque no es tan duro, porque la cosa tal vez es que les sometieron a un tratamiento indebido. O sea, esas negaciones no se pueden considerar válidas, pero bueno. Que tu héroe haya dicho que en realidad no había la Virgen, pues puede ser problemático. A mí no me causa ningún problema, ¿no? Porque San Pedro también dijo, yo no conozco a ese señor de nada. Y es San Pedro, vamos, y tenemos la estatua en todas partes. Y Juana de Arco. O sea, la presionada. Pero bueno, hay gente que esto le resulta muy molesto y prefiere una historia tan heroica donde nadie da un paso atrás en ningún momento y tal. Bueno, entonces, ¿a qué íbamos? A que estas personas quieren dar la explicación, decir, no, en realidad los obispos no quieren aprobar nada, porque el mensaje se mete con la Iglesia. Leo el último mensaje de Garabandal, el mensaje del año 65. Hay dos mensajes. Yo en esta investigación he descubierto que hay un tercer mensaje, no es que lo haya descubierto porque está publicado, pero nadie se ha tomado la molestia de darse cuenta de que lo que sucede en la víspera del Corpus Christi del año 62, que lo han denominado las noches de los gritos, en realidad es un segundo mensaje. Pero como siempre hay primer mensaje, segundo mensaje y tantos los sitios escritos, primer mensaje y segundo mensaje, pues yo le llamo un mensaje intermedio, porque no le puedo llamar segundo mensaje y estar aquí tachando el 2 y cambiando por un 3. Entonces, hay un auténtico segundo mensaje o un mensaje intermedio en el cual, pero bueno, como más o menos... Bien, quiero decir que hasta tal punto sí era necesario poner en orden también incluso los sucesos, ¿no? La gente dice, son unas niñas que vieron a la Virgen durante 5 años. ¿Cómo que 5 años? ¿De dónde vas? Que entre la primera aparición y la última pasen 4 años, vale, pero digamos las apariciones regulares tienen lugar durante un año, o si quieres un año y unos meses, casi un año y medio. Un año y medio si les cuentas que hubo un intermedio en el invierno del 61 donde no hubo apariciones durante 2 meses. Por lo tanto, quiero decir, las niñas dejaron de tener apariciones en enero del 63 y ya no hubo más, y luego sí, hubo una última aparición en el 65, pero quiero decir que hasta tal punto la gente no presta atención a los hechos que la gente dice así habitualmente, estas niñas vieron a la Virgen durante 5 años, quieto, ¿vale? O sea que no. Bien, pero vuelvo al mensaje, voy a leer el mensaje del 65. Como no se ha cumplido, mensaje que por cierto, bueno, ya es un... En fin, no lo dijo la Virgen. O sea que si uno encima quiere poner filtros y decir, yo solo me creo lo que está, pues no hace falta que te creas nada porque aquí ni siquiera la Virgen le dio el encargo a San Miguel, ¿vale? Entonces dice, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer mi mensaje del 18 de octubre del 61, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Y entonces los intransigentes dicen, claro, como aquí dice que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de Tate, claro, lo normal que a los obispos les haya picado esto y haya dicho esto no. Pero señores, estamos hablando del 18 de junio del 65 y acabo de leer un dictamen de Beitia, que es el obispo competente, que está fechado, si no me equivoco, ¿verdad?, en el 65 también, pero no voy a decir la fecha porque ahora mismo... Pero bueno, en agosto del 65, no, en agosto no, en julio. 12 días después de la aparición, pues serían, no sé qué día de julio, ahora mismo no lo sé. Bien, pero lo vuelvo a leer. No hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina, ni en las recomendaciones espirituales,
que se han divulgado en esta ocasión, precisamente en este mensaje, como dirigidas a los fieles cristianos, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora, en formas tradicionalmente laudables. O sea, no solamente el fondo, sino también la forma es laudable. Está diciendo que está muy bien decir que hay muchos obispos, que hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que van por el camino de la perdición. Lo está diciendo el obispo, 10 días después. Tradicionalmente laudables y al santo temor de Dios. Que son los últimos avisos. Ojo, que Dios os va a castigar como no lo cambiéis, ¿no? Ofendido por nuestros pecados. Repiten simplemente la doctrina corriente. Es decir, ¿dónde está ese enfrentamiento? ¿Dónde están esos obispos ofendidos y airados porque se les ha mencionado? No están por ninguna parte. Por lo tanto, es falsa ese conflicto, es falso. No hay conflicto respecto al mensaje. Cuando se dice, claro, rechazan el mensaje porque el mensaje... No. Simplemente las apariciones no están aprobadas porque es muy complejo aprobar las apariciones y porque no hace ninguna falta. Porque aquí lo único que pasa es que alguien ha traído un mensaje y este mensaje es muy bueno. Por lo tanto, lo más ridículo de todo es que nos estemos pegando, unos diciendo que esto es rechazable porque estas niñas han mentido y otros diciendo esto lo rechazan porque en el mensaje... Es que es falso todo, es falso todo. Primero porque lo de que las niñas hayan mentido o no es algo que no se puede ni considerar como argumento. Eso es absolutamente... O sea, aquí se hizo todo mal y entre lo que se hizo mal fue interrogar a unas niñas menores de edad sin pedir permiso a sus padres. Eso no tiene ningún valor. Y cuando la Iglesia haya montado una comisión posteriormente, ha rectificado ese juicio del obispo que en el año 67 dijo que aquí no ha pasado nada, que todo es mentira, porque las niñas han dicho que es mentira. Esto, ¿en qué cabeza cabe? Por lo tanto, en definitiva, yo reitero, tengo una solución. Ya digo, respecto a las apariciones en sí mismas, considero a los aquí presentes y a los que nos vean por las ondas suficientemente maduros como para sacar sus propias conclusiones, pero es que no hace ninguna falta que las saquen. Yo lo que tenemos aquí es un mensaje que es laudable según el obispo del lugar. Que nadie ha desdicho este juicio, porque aunque el segundo obispo, al negarlo todo, lo había desdicho porque dijo que ni siquiera había mensaje, pues entonces dice, pues eso no puede ser laudable si no lo ha habido. Pero es que al final la Iglesia ha rectificado y ha dicho, se suspende ese juicio negativo y será otra vez un juicio de neutralidad. Por lo tanto, no hace falta rehabilitar esa alabanza del mensaje que hizo Beitias. Se entiende que es válido, porque Beitias también decía sobre las apariciones, no sé si se me entiende. Yo creo que, por lo tanto, ante la verdad digo, señores, al que le guste, pues que lo disfrute, ¿no? Pero que disfrute el mensaje, porque lo que decían esas apariciones no es, tenéis que pegaros con todos para que reconozcan que yo estaba aquí. Que no, que dice, tenéis que vivir este mensaje, pues vive el mensaje y deja vivir, ¿vale? Y a los otros que están completamente equivocados al perseguir un mensaje, si quieren no crean las apariciones, si quieren digan que esto, aquello, pues que no sé, digan lo que dice la Iglesia, no sé, esto es una cosa muy rara y no sé lo que ha pasado. Pero el mensaje es bueno, deja que por lo menos respétalo. Y es que desgraciadamente, pues no está, no sé si, yo creo que lo he repetido 1000 veces la misma idea y está bastante claro, ¿no? Quiero terminar simplemente con, precisamente el último mensaje, esa última supuesta aparición. Uno dice, pues si es la última aparición y ya hay mucha gente en contra y tal, pues ¿qué le dirá? Oye, pues tú aguanta, ¿no? Aguanta, que te van a perseguir mucho, tal. Será el último mensaje, como para que te quede muy claro, ¿verdad? Y es, oye, aunque tal, tú recuerda que lo que te he dicho y tal, ¿no? Pues dice lo siguiente. Será la última vez que me veas aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Después añadió, Conchita, ¿por qué no vas a menudo a visitar a mi hijo al Santísimo? ¿Por qué te dejas llevar por la pereza, no yendo a visitarle, cuando se está esperando de día y de noche? O sea, no me digan ustedes que no es un mensaje que, al margen de que haya apariciones, todo buen y mal cristiano sabe que la Eucaristía está ahí y que la Eucaristía se debe venerar y que tal. Y si te dicen, oye, pues vete a visitarla, pues no hace falta que aparezca la Virgen para que diga, esto es un buen mensaje. Que no le está diciendo, cuando mientas o cuando digas que no me has visto, recuerda que tienes que arrepentirte porque has metido la pata. No, si le está diciendo, ¿por qué no vas a la iglesia con más frecuencia? Que eres una perezosa. No, ni siquiera dice que eres una perezosa, ojo. Esto es muy importante para ahora que vea un gran maestro por ahí. Los enseñantes, ¿verdad? Una cosa que he aprendido dando clases, ¿no? Es que no se puede decir a una persona, es un perezoso, sino, ¿por qué te dejas llevar por la pereza? O sea, ojo, hay que siempre sacar el lado positivo, que venga chico, que tú puedes, tal, pues
O sea, que todo este conflicto es absolutamente artificial y no es querido, ni es querido por la Iglesia, que ha dicho no consta, por lo tanto tampoco no consta, y por tanto es válida esa alabanza del mensaje. Ahí se ha dicho: el mensaje es laudable en forma y fondo, y una semana después de haber dicho que hay curas, obispos y cardenales que llevan a la gente, que van por camino de la perdición y llevan a la gente por camino. Ah, claro, está condenando a la Iglesia al Vaticano II, prácticamente. Pues no, que no, que aquí nadie ha dicho eso, que el obispo ha dicho que eso está muy bien. Bien, y como digo, pues tampoco por parte de los propios que se empeñan en decir lo que hay que hacer es defender las apariciones y las apariciones no necesitan que nadie las defienda. Gente que le gusten, pues que se las empolle y se aprenda todo acerca de ellas, pero sobre todo que atienda este mensaje, que el mensaje está bien, que decir a la gente que no sea perezosa, ¿no? Que no se deje llevar por la pereza y visite al Santísimo, que piense en la pasión de Cristo, que hay que ser buenos, es decir, que eso es una cosa muy buena, no se puede perseguir como si aquello fuera una secta, ¿no? Bien, me he enrollado y... No te has enrollado, has expuesto exactamente el contenido del libro, y yo quisiera hacer un breve turno de palabra para que ustedes puedan preguntar lo que les apetezca, y como el que parte y reparte se lleva la mejor parte, voy a empezar yo diciendo que efectivamente pues sabes perfectamente que en derecho los testimonios tienen un valor en función de una edad, de las presiones que se ejercen. Hay un caso histórico, una señora que ha sido canonizada por la Iglesia Católica, que es Santa Juana de Arco. A Juana de Arco le hicieron las de Caín cuando estaba presa en manos de los ingleses, y Juana de Arco se desdijo en un momento dado, pues dijo: vale, de acuerdo, yo soy muy mala y vivo en el error, y todo lo que he dicho, pues no lo he dicho. Pero claro, luego recapacitó y dijo: bueno, es que cuando me desdije, en realidad era porque estaba cansada, estaba fastidiada y tal, y yo sigo con lo mío. Por eso la quemaron, es decir, que ella realmente consiguió, no se beneficiaba por el hecho de desdecirse. Y luego hay una cosa muy interesante en este libro, no voy a decir que es un libro feminista, pero sí lo es en cierto sentido, y es que rompe en un momento dado un esquema. Por ejemplo, tú lo mencionas en un momento dado, y es muy curioso, las videntes, las chiquillas, las supuestas, es que a mí lo de supuesto ya exageramos mucho en España. Yo he llegado a oír el supuesto cadáver al hablar de un asesinato y tal, entonces ya nos pasamos con lo del supuesto. Pues las videntes se casaron, fueron a Estados Unidos, quiero recordar, tres de ellas a vivir, y estaban felizmente casadas. Entonces, quizás sobre el tema de Garabandal hay un hecho que está flotando por encima de una forma inconsciente, y es el hecho de que muchas veces se pretende que las jóvenes que ven a la Virgen en algún momento dado, pues tienen todas que acabar de monjitas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no van a poder casarse? ¿Por qué no van a poder tener una vida seglar normal? Y nada más, y por favor, si alguien tiene algo que preguntar, que lo pregunte ahora o que calle para siempre. ¿Esto era una pregunta o no? No, era soltar el chorro abusando de que estoy aquí de moderador. ¿Tiene alguien alguna pregunta que hacer? Gabriel. A ver, ahí al fondo. Hola, Santiago. ¿Qué tal? En tu investigación, ¿has encontrado alguna referencia al supuesto preferimiento del Padre Pío sobre Garabandal? Sí, pero nada. Lo que se sabe es que precisamente en ese momento negro en el cual, negro para el que, sí, pero en ese momento, digamos, difícil o de crisis, vamos a decir, en el cual las niñas se enfrentaron entre sí y negaron, justamente en marzo del 63, ese momento en el cual todas las niñas menos, o sea, 3 de las 4 niñas negaron en un momento dado haber visto a la Virgen. Y quedaba solamente Conchita, pero ella misma decía en alguna carta, dijo: yo ya no creo. Pues justamente en ese momento llega un señor que se llama Gioilo Manguigino, un norteamericano de origen italiano, de ascendencia italiana, que ese fue en mayo. Lo que llega es una carta. Entonces en marzo del 63 llega una carta del Padre Pío, autógrafa, pero siempre, como digo, siempre todos los motivos de credibilidad siempre están ahí, ¿no? Pero siempre te deja una ventana de decir, bueno, pues lo puedes aceptar o no, pero esa carta no se conserva, por lo menos a mí no me consta que se conserve, ¿no? Entonces,
no sé si se entregó a alguien, no sé si Conchita la conserva y no la ha publicado, no se ha publicado. Solamente se ha publicado que el testimonio de personas que estaban allí cuando llegó la carta, que se leyó la carta y que la leyó un profesor de latín, la tradujo del italiano, una carta en la cual decía, pues eso, yo he tenido una visión de la Virgen, o lo que tuviera el Padre Pío, que no lo conozco con detalle, pero la Virgen me ha dicho que, bueno, como diciendo, que adelante, que ánimo y que... Era como una cosa así que, claro, puede ser un montaje porque en un momento de que se está el tinglado viniendo abajo, claro, enseguida siempre puedes encontrar esa explicación. La carta no se conserva. Tienes que creerte el testimonio de los que la vieron y de los que dijeron, esto parece que puede ser la letra del Padre Pío, pero ¿quién tiene no había un grafólogo ahí para, por lo tanto, está ahí ese testimonio. Después, lo que sí hay, vamos, viene este italiano o este italoamericano que él dice que sí que ha hablado con el Padre Pío, que le ha preguntado, se ha confesado con él y el padre le ha preguntado a él lo de ¿cree usted que la Virgen se aparece en Garabandal? Y el Padre Pío le dice sí, en Garabandal se aparece la Virgen. Y él va a Garabandal, bueno, él le pregunta si le parece bien que vaya a Garabandal y dice sí, vete a Garabandal porque ahí se aparece la Virgen, ¿vale? O se aparece la Virgen, con lo cual él viene y da ese recado, claro, tienes que creerte que esa persona podría haber mentido, pero bueno, es otro testimonio. Y luego efectivamente tienes el testimonio de Conchita que ha ido a ver al Padre Pío, con lo cual claro, es un testimonio ya más fehaciente en el sentido de que bueno, hay unas personas que han ido ahí a Italia, se puede seguir el rastro, pero al final tienes también que creerte a lo que ella dice, que ha estado con el Padre Pío y que el Padre Pío le ha dicho esto, ¿no? Ella ha hablado a solas con el Padre Pío, con lo cual te tienes que creer también que el Padre Pío una vez más. Y por último, un último testimonio es que eso también se puede comprobar, supongo que si estás en contacto con las personas que estuvieron cuando el Padre Pío murió, que el Padre Pío dio el recado, que el Padre Pío dijo, o dio el recado, sí, dio el recado porque no pudo darlo él personalmente, a sus compañeros de religión, ¿no? De que el paño mortuorio que iba a estar encima de su cabeza se lo entregaran a Conchita. Entonces es un detalle muy afectuoso y muy y que además le transmitiera que él había visto el milagro de Garabandal. Claro, aquí yo no he hablado porque no es parte, digamos, del mensaje esencial. En Garabandal está anunciado, no según el mensaje, por eso digo que hay distintos grados de importancia. Lo que la Iglesia ha alabado es el mensaje de penitencia y las propuestas que hace de cómo, digamos, salir de esta situación de pecado. Es decir, que hay que... Pero claro, el hecho de que Dios en su infinita misericordia para mover a los hombres a la compasión o al arrepentimiento vaya a hacer un gran milagro con el cual se vea el poder de Dios y quede a la vista de todos, eso ya está en otro grado, porque eso solamente es algo, digamos, que la aparición dice a las videntes en un momento dado, pero no es como cuando se dice mensaje es como lo más importante. Pero claro, que duda cabe que lo que distingue a Garabandal de otras apariciones es el hecho de este milagro, digamos, tan espectacular que Conchita dice varias veces, dice, el milagro de Garabandal es el milagro más grande que va a existir en la historia después de la Eucaristía. Claro, todos estamos ante presencia de un milagro de la Eucaristía y después de eso va a ser lo más grande. Entonces, claro, el Padre Pío, digamos, viene a dar al decir que él ha visto ese milagro, ¿vale? También las niñas interpretan, él ha mencionado al Padre Luis María Andreu. El Padre Luis María Andreu murió el mismo día, o mejor dicho, la madrugada siguiente a supuestamente haber visto que iba a ser el milagro que las niñas no vieron, ¿vale? Es decir, las niñas en las apariciones solo veían a los personajes de la aparición, personajes supuestamente celestiales, la Virgen o ángeles, a veces el niño Jesús, a veces San José, no San José nunca, ¿vale? Pero solamente en una ocasión vieron a una persona que estaba viva, que era el padre Andreu. El Padre Andreu entró en el campo de visión de las niñas que no veían nada. Cuando tenían la visión, ellas no veían al resto de la gente, no veían absolutamente nada. Entonces, el Padre Luis María Andreu ese día repite 4 veces la palabra milagro y después se muere diciendo que está muy feliz, que ha visto... Pero él no dice exactamente que ha visto. Es extraordinario ese testimonio. Es la visión, o es en otra aparición, la que le explica el Padre Andreu vio el milagro que va a suceder. Bueno. Entonces, en definitiva, sí, el Padre Pío, hay evidencia clara, el hecho de legarle a Conchita el paño mortuorio, pues es como un espaldarazo, digamos, en términos humanos, muy importante de credibilidad. Pero no escribió en ningún sitio. Siempre lo que pasa es lo que hay muchas pruebas, por eso digo, cada uno puede ver la cantidad de pruebas que hay y ya pues hacer su juicio, pero nunca, siempre
la Iglesia, siempre Dios, y si suponiendo que sea Dios, y desde luego la Iglesia siempre te va a dejar, nunca te va a obligar a creer una cosa en la cual, digamos, Dios siempre ha dejado una ventana de decir, bueno, pues es que como lo importante es que hagamos penitencia, que seamos buenas personas y que tengamos devoción a la Eucaristía, y ¿no? Pues quédate con el mensaje, que se haya parecido o no, si te gusta y te refuerza, pues estupendo, pero que nadie te va a obligar. Por eso digo que lo triste es que nos estemos pegando por los hechos, si hubo o no hubo apariciones, si sí, pero que eso nos quede igual, pero no es lo importante. Entonces, que sí, que el Padre Pío las corroboró.